Hablar de salud es hablar de bienestar de la persona. Desde la antigüedad el hombre ha buscado relacionar la salud con el medio ambiente y la calidad de vida en la que ha podido moverse. Cuando pensamos en salud, tenemos que pensar también que esto es como el gran engranaje que tiene el hombre con la vida. De tal manera que siempre ha cultivado el cuerpo el hombre. Desde Grecia aparece la gran armonía que debe tener una escultura como medida base para poder hacer numerosos estudios, de origen en el Renacimiento a que Leonardo da Vinci estudiara anatomía para conocer el cuerpo humano. Todo tiene medida, todo tiene una precisión, pero resulta que ese estilo corporal, que ese, diríamos, estilo de vida, en el siglo XXI se rompe, porque aparece un fenómeno sobre la salud que podíamos considerarlo, y se tratará, un fenómeno que es la obesidad. Hoy, Huellas de nuestro tiempo les va a presentar la obesidad abdominal. La salud y el individuo son como dos expresiones que están interrelacionadas continuamente, no solamente con ellos, sino también con el medio en el que se mueven. Cuando nosotros partimos de esta idea, nos encontramos con un fenómeno en el siglo actual que es la obesidad abdominal. Fenómeno que está marcando posiblemente el comportamiento de muchas personas. Diríamos, cuando hablamos de obesidad, estamos haciendo referencia a una serie de factores que intervienen en ella. No solamente la edad, también el sexo, también podemos hablar de la alimentación y, cómo no, del ejercicio físico y, cómo no, de la respiración. Una serie de factores genéticos que influyen indiscutiblemente en esta enfermedad. Podríamos decir como idea general que la obesidad abdominal y en general la obesidad es un fenómeno de la salud pública de la época actual. Yo dejo la pregunta ahí para que ustedes reflexionen. Para tratar este tema tenemos hoy en el estudio a tres investigadores, tres cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que nos van a hablar no solamente de lo que es la obesidad y la obesidad abdominal, sino también de un trabajo de investigación que uno de nuestros invitados ha realizado y que viene a ofrecerlos en el programa y a ofrecérselo a ustedes. Se trata de don Ricardo Ortega Sánchez Pinilla, por lo menos el título, luego te preguntaremos más, Ricardo, ¿cuál es el título de ese trabajo de investigación que has hecho? Bueno, pues aunque está publicado en inglés y el subtítulo podríamos decir que es en inglés, pero la traducción sería Forma física cardiorrespiratoria y desarrollo de obesidad abdominal. Pues bien, amigos, don Ricardo Ortega Sánchez Pinilla es médico, ya médico jubilado, gran deportista, ha unido la mente con el cuerpo y por ese motivo ha investigado sobre la repercusión que tiene uno en otro, ¿verdad? Porque aquí hay una interconexión, yo diría, que luego hablaremos a lo largo del programa. Está rodeado, por una parte, a su izquierda, doña Ángela Alsasua del Valle, también una cofrade ya con ciertos años en la cofradía, siempre muy participativa
en todo lo que son los temas de trabajo que tiene la cofradía. Doña Ángela Alsasua es licenciada en Biología y en Medicina, también doctora en Biología. Ha sido profesora titular en Madrid, en la Universidad de Madrid, hoy ya jubilada, pero con la misma inquietud que tenía pues hace unos años, trabajando, investigando y trabaja indiscutiblemente en todo este tema de salud. Por ese motivo yo le doy la bienvenida y las gracias por haber acudido nuevamente al programa. Así que muchas gracias, Ángela. Gracias a ti. Sí. Y tengo a mi izquierda a la juventud. Me parece como que cuando presentamos algún programa, que todos los invitados son cofrades de cierta edad. Y dicen, claro, los catedráticos pues son gente ya que tiene... Pues resulta que tengo a mi lado a una cofrade muy joven, doña Natalia Cuesta Rubio, que es, todavía no llega a catedrática, pero profesora titular, está en la antesala de lo que va a ser su futuro académico. También licenciada en Biología, doctora en Ciencias Biológicas y profesora titular de la Universidad Europea de Madrid, de ese grupo de ciencias que hoy se llaman biomédicas y de la salud. Un tema, por lo menos el título atractivo. Yo viendo tu currículum, digo, ¿cuánto se ha movido, Natalia? Un montón. Luego, amigos, es una investigadora, su tesis doctoral ya trabajó el tema de la obesidad. Por ese motivo, pues la hemos invitado al programa. Así que muchas gracias, Natalia, por haber venido, y confirma que no todos los cofrades tienen cierta edad. No, y los hay más jóvenes que yo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Natalia, también por haber venido. Amigos, después de esta presentación, el planteamiento del programa tiene que ir por la obesidad. Yo siempre me pregunto, ¿pero qué es la obesidad en general? La obesidad, Natalia. Cuando hablamos de obesidad, ¿tú cómo traduces esto a tus alumnos? Se traduce en un exceso de grasa corporal. Tenemos que tener grasa porque la necesitamos para que las células del cuerpo obtengan energía, pero tiene que estar en su justa medida. Cuando esa cantidad de grasa excede de lo que deberíamos tener, entonces produce una serie de problemas y empezamos a tener una enfermedad que se denomina obesidad, aunque obesidad hay de muchos tipos. Yo voy a preguntar, Ricardo, primero a las señoras, no porque sea, sino porque parece que la voz femenina tiene otra cadencia. Ángela, una acumulación de grasas, esto como desde el punto de vista psíquico, el cerebro no manda, es decir, las acumula de una manera aleatoria, o cómo se acumula esas grasas. La grasa se acumula de distinta manera, si son hombres o son mujeres. Ahí ya tenemos una distinción. La obesidad androide y la obesidad ginoide. Y la obesidad androide se suele acumular en la parte de la cintura, es lo que llamamos obesidad abdominal, se acumula en la parte de la cintura en los hombres, se puede medir muy bien, incluso se puede valorar de visu porque se nota. Y tiene un montón de dificultades que luego comentaremos, va a abocar a una serie de enfermedades que en principio no dan síntomas, como por ejemplo la diabetes, la hipercolesterolemia, y sin embargo pues pueden conducir a la muerte de las personas. Incluso la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible después del tabaquismo. Y luego pues hay otros tipos de obesidades que ya comentaremos. Las mujeres tienen más repartida la grasa y los hombres más en el abdomen. Sí. Ricardo, parece que los hombres tienen la grasa acumulada. ¿Eso a ti te hizo pensar cuando tú iniciaste tu trabajo? Me hizo pensar en el sentido de que hay una distribución irregular, como dice Ángela, ¿no?, de la grasa, y entonces pues dependiendo, además del sexo, de
el medio ambiente, es decir, de lo que come uno y de lo que hace a lo largo del día, pues que eso podía tener una influencia clave en dónde se acumula la grasa. Sí. Y teniendo en cuenta esto, yo pienso, los hombres lo acumulan de una manera más localizada, Natalia, más que las mujeres. Bueno, es decir, que cuando vemos sí. a una señora, vulgarmente dicho, gruesa por la calle, lo tiene más repartido por el cuerpo. Sí, porque simplemente por la forma del cuerpo humano, las mujeres ya acumulamos grasa en zonas diferentes, en las caderas, en la zona del pecho, y luego cuando se produce un exceso de grasa, esa distribución sigue un poco la forma del cuerpo, y entonces hay una tendencia mayoritaria a las mujeres, la zona del abdomen y la cadera hacia abajo, mientras que en los hombres, cuando se acumula grasa, suele ser casi siempre la zona del abdomen. Es decir, vulgarmente dicho, los hombres tienen más barriga que las mujeres. Sí. Ricardo, yo me quiero meter en ti, por lo menos en tu mente, y con esta idea que es muy general, pero a ti te hizo pensar, porque tú has realizado un trabajo de investigación. ¿Tú partiste de qué hipótesis? Para decir, con esta idea, que todo el mundo lo entiende, comemos y acumulamos las grasas de una manera aleatoria, porque el organismo parece que es muy sabio, pero también yo creo que permite, el cerebro deja al resto del cuerpo hacer, ¿no, Natalia? ¿Pasa eso o no? A ver. Depende. El cerebro recibe señales de todo lo que está pasando en el cuerpo, y en función de las señales que recibe responde. Cuando hay un problema y las señales dejan de funcionar bien, y eso puede pasar en los casos de obesidad, es cuando el cerebro no puede enviar las señales necesarias para que ese proceso suceda con normalidad. Y esto te hizo pensar a ti, ¿cuál fue tu hipótesis de este trabajo? Pues que está claro que la obesidad en general influye o es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces me hizo pensar que una posible hipótesis para el desarrollo de o lo que es la historia natural de la enfermedad cardiovascular, que podría ser que una persona sana, a partir de factores genéticos, factores tóxicos como el tabaco, que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, y factores ambientales como la alimentación y la actividad física, pues que eso influyera para que primero desarrollara obesidad. Y más concretamente obesidad abdominal, porque la obesidad abdominal parece que es la que está más ligada al desarrollo de lo que se llama hiperinsulinemia, que es un aumento de los niveles de insulina en sangre por resistencia de los tejidos, sobre todo los músculos, a la acción de esa insulina. A partir de ahí, esa hiperinsulinemia genera lo que llamamos el desarrollo de un síndrome metabólico, que cursa con hipertensión, con diabetes, con alteraciones lipídicas, y de ahí empieza a generarse el proceso de la arteriosclerosis, y a partir de la arteriosclerosis ya aparece la enfermedad cardiovascular sintomática, que es el infarto de miocardio o el ictus. Entonces, hay evidencia de que en todos los pasos la actividad física y la forma física tienen una influencia, menos en la primera, en el paso de cómo una persona sana puede pasar a síndrome metabólico a través de la obesidad abdominal, ¿no? Bien, lo iremos viendo todo esto explicado a lo largo del programa, pero nos encontramos, Ángela y Natalia, con una persona, esta persona es obesa, y aparece o en la consulta o aparece, pues no sé, ¿cómo diagnosticamos este concepto? Por lo menos dando alguna información a nuestros telespectadores. ¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo, si tengo mucha barriga, dicen los hombres, pues no beber cerveza o no? Natalia, Ángela, ¿cómo podemos localizar esa obesidad de una manera un poco ya más regulada? Sí, hay varios tipos de mediciones de la obesidad y bueno, y de la abdominal también. Uno de ellos es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, que se mide en metros cuadrados,
y tiene que estar por debajo de 25. Y luego también tenemos el índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera y el perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura tiene que ser menor de 102 centímetros en el hombre y menor de 88 en la mujer. Y la relación, pues, me parece que es 0,94 frente a 0,88 que tienen las mujeres. La relación entre la cadera y la cintura, porque las mujeres, como decía Natalia, pues acumulan más grasa o acumulamos en la cadera y en la parte superior del muslo. Es decir, es fácil, uno cualquiera, ¿no? En su casa coge un metro y, claro, tendría que informarse, porque acaba de decir Ángela que el hombre 102 centímetros de perímetro. De perímetro. De perímetro de cintura. De perímetro. ¿Y la mujer? 88. 88. Es poco. Sí. Pero también hay que pesarlos. O sea, lo primero, pesarse, que se me olvidó decirlo. Es decir, primero el peso, y el peso también está relacionado con ¿qué? ¿Con la altura o con...? ¿Cómo está relacionado el peso de cada uno de nosotros? Bueno, en realidad es una combinación de la altura, la edad y el peso. Pues hay unas tablas que se han elaborado durante muchos años en las cuales cuando se hacen esas mediciones da un índice de masa corporal que en función de todos estos factores tendría que estar dentro de unos parámetros. Si está dentro de los parámetros se considera que el individuo está sano y si está superior a esos parámetros estamos en peligro de obesidad o en obesidad. El problema es un problema yo lo denominaría más que de salud pública, de concienciar a la población, ¿no? Ricardo, puede implicar ahí a muchas entidades, a la familia, a la escuela, porque esto no es un tema que iremos viendo, no es un tema de una persona aislada, ¿no? No, la verdad es que siempre se hace descansar la solución de la obesidad en el médico, ¿no? Y es cierto que tiene un papel muy importante, pero hay costumbres sociales que invitan. Yo una vez calculé todas las situaciones de nuestra vida que nos hacen celebrarlo con comida, y hay más de 30, con lo cual más el de médico 30 puede hacer poco frente a esa celebración. Más de 30 reuniones. Entonces, tipos de reunión, que si un cumpleaños, la celebración de una plaza, que se ha sacado, que si ir al campo, etc. Entonces, Natalia, ¿tú crees que tiene una gran extensión la obesidad en la población? ¿Y por qué decimos que el siglo XXI tiene más que el siglo XVIII? Porque nuestro estilo de vida ha cambiado y ahora somos más sedentarios que antes. Tiene que haber un equilibrio entre las calorías que consumimos y las que gastamos, y estamos empezando a perder ese equilibrio. Antes, en la época de mi abuela, por ejemplo, se trabajaba mucho en el campo y entonces se gastaban muchas calorías porque se hacía mucho ejercicio. Ahora los trabajos, la mayoría, se realizan sentados delante de un ordenador, se pasan muchas horas en la oficina y nos movemos poco. Y eso hace que se acumule más grasa en el cuerpo. Y por eso estamos experimentando un crecimiento en la incidencia de obesidad en la población en los últimos años, porque nos movemos menos. Y también, también han cambiado los desplazamientos, ¿no? Sí. Antes se iba a todas partes andando, o como mucho en bicicleta. Y ahora es raro que alguien camine más de 1 kilómetro para ir, yo que sé, al trabajo o a cualquier sitio. Claro, por ese motivo, en ciertas ciudades, no quiero citar, para no hacer publicidad a nadie, están aconsejando que se vaya en monopatín, ¿no? O en bicicleta. Pero claro, si eso nos aconsejaran en Toledo, pues seríamos los discípulos de Bahamontes. Pero en Toledo con las cuestas ya lo tenemos solucionado. Aumenta la población, ¿verdad? Tendrá que ver, y luego hablaremos, también la alimentación. ¿Influye la alimentación, Ángela, en que el número de obesos sea mayor? Sí, influye muchísimo. Ya desde niños pequeños siempre están comiendo o lo que llaman chuches, caramelos, chocolates, los bollos. La bollería es lo peor, porque en vez de comerse una manzana o un bocadillo de jamón, pues los niños comen bollos, y esos bollos pues
son los que les va a provocar la obesidad infantil, que también está aumentando en el mundo, en todo el mundo. Es decir, ahí tendríamos que enviar un mensaje desde hoy a todas las mamás, cuando llevan a los niños al cole, que les dan el llamado la chuchería para el descanso, para el recreo, que vale la pena que tomen un bocadillo, ¿no? Pues Tú dices de jamón. Sí, de jamón, sobre todo. Eso sí es muy bueno. Pero bueno, si no quieren un bocadillo, pues alguna fruta. Se deberían de comer más fruta y sobre todo moverse más, porque los niños ahora, con tal de que te dejen tranquilo, le pones la televisión o le dejas la tablet para que jueguen y están muchísimo tiempo sentados. También hacen una vida mucho más sedentaria de la que se hacía en tiempos pasados. Que los niños tienen que correr. Sí, Niños, niñas. Sí, sí, Hoy claro, hablamos bueno. de todos, niños, niñas. Sí. Yo cuando voy a hacer mi deporte diario, me encuentro allá a muchas chicas jóvenes, mamás jóvenes, se ve por la edad, que también van corriendo y hacen ejercicio. Sí, sí, sí. Luego, la población, Ricardo, se está mentalizando, tú que eres corredor y sales mucho, se está mentalizando en todos los niveles. Yo estoy hablando de mujeres también, ¿eh? No, sí, efectivamente. No solo ha habido un auge de gimnasios, de establecimientos donde se hace ejercicio, como el Centro del Agua, etcétera, sino que además el número de gente que hay corriendo es inmenso. Yo no pensaba hace 50 años, cuando empecé a entrenar en atletismo, vamos, ni se me pasaba por la cabeza que pudiera haber, como hay hoy día, tanta gente no haciendo atletismo, porque eso no lo entienden, sino simplemente corriendo por el placer de hacerlo, por estar más delgado, por dejar de fumar, por disfrutar con los compañeros en una carrera, etcétera. Bien, pero acabas de decir algo que a mí me llama. Enseguida viene la iluminación. Dice, por estar más delgado. Natalia, se hace ejercicio fundamentalmente en ciertas edades, sobre todo los jóvenes y chicas, chicos y chicas, por estar más delgados. Sí, porque la moda nos ha impuesto unos cánones de belleza que nos llevan a querer ser cada vez más delgados, que no necesariamente significa que estemos más sanos. Yo lo que sí me gustaría es que los jóvenes hicieran ejercicio por encontrarse ellos mejor, porque realmente cuando te ejercitas te encuentras mejor, estás más sano, estás más preparado para la vida y tienes como mucha más alegría porque liberas endorfinas cuando haces ejercicio. Sí. Pues sí que creo que se debería educar más en eso, en los valores del deporte, que son muy importantes, y en la salud en general. Sí. Y yo hablaba al principio como que se busca el estilo corporal y dije, ya desde Grecia pues había una escultura que era la escultura medida básica, la proporción de la cabeza con el cuerpo, los miembros, y ¿tú piensas que esa idea se ha ido manteniendo en el tiempo? Ha ido evolucionando, porque en distintos momentos de la historia ese canon de belleza ha cambiado y ahora es completamente distinto a como era hace varios años. Pero yo creo que lo que tenemos que empezar a cambiar nosotros es la idea de belleza. La belleza es otra cosa. La belleza empieza por salud. Si no hay salud, no hay belleza. Y eso yo creo que es lo más importante. Esa idea es muy bonita, me la voy a escribir porque me agrada. Belleza y salud. Yo no lo había pensado, por ese motivo no lo he preguntado. Si lo hubiera pensado, a mí me agrada. Es decir, armonía, belleza, salud, estilo del cuerpo. ¿Verdad que es un conjunto que rompe? Porque influye mucho la enfermedad, sobre todo en la obesidad abdominal, ¿no es así, Ricardo? Pero espera, yo quería comentar algo al hilo de lo que ha dicho Natalia y justo que incide en esto último, que las Olimpiadas empezaron con los griegos y los griegos son los que se puede decir que empezaron a hacer los deportes que digamos que son de esfuerzo puro, ¿no? Como es correr, saltar, lanzar y tal. ¿Y por qué empezaron a hacer eso si en esa época no había, pienso que no había intereses económicos y tal? Pues seguramente porque iban buscando las dos cosas, la salud y la belleza, porque el tipo de deporte que hacían en aquella época pues les daba una escultura también que iba paralela a su estado de salud. La idea es muy atractiva, porque en Grecia el concepto virtud significa valor, no solamente valor psíquico o espiritual. Ellos
bueno, era un concepto distinto que no vamos a comentar, pero también como un valor físico y como una fuerza, ¿verdad? Un sentido, daban un sentido a la vida. La idea es muy atractiva para que quien nos esté viendo y escuchando piensen, oye, pues yo no había pensado que eso tonifica, ¿verdad? Tonifica la salud, tonifica la belleza a la salud, y aquí hay una relación importante. Llegamos a la mitad de nuestro programa. Es que es un programa que, como todos los que habláis y tenéis un concepto tan claro y cultural, no está de acuerdo con el tiempo enseguida se nos escapa. Pero bueno, la pregunta que te hice antes la haremos en la segunda parte del programa y bueno, hacemos un descanso. Amigos, también a ustedes les animamos a que después del descanso continúen con nosotros, porque hoy estamos hablando de obesidad abdominal. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, exponiéndoles hoy un tema de salud. La salud siempre preocupa, ¿verdad? Y además nos reclama la atención continuamente. Las dolencias, yo pienso, que estudié un poco de psicología, que las dolencias están en nuestra mente. Y sobre todo los de cierta edad. No quiero meterme con ellos porque yo ya estoy en esa edad. Pero la dolencia que la enfermedad que estamos tratando en el programa es sobre la obesidad abdominal. Tenemos en el programa a 3 invitados, doña Natalia Cuesta Rubio, don Ricardo Ortega Sánchez Pinilla y doña Ángela Alsasua del Valle. A los 3 yo les he preguntado mucho en la primera parte qué es la obesidad, cómo se produce, pero en esta segunda parte yo quiero iniciar con una pregunta casi recordatorio. A Ricardo yo le preguntaba, ¿cuál era o cuál es la hipótesis que a ti te llevó a hacer un trabajo que se ha publicado en una revista de medicina, porque se ha considerado que es un trabajo, tiene validez? Si no tuviera validez, no se divulga. ¿Qué hipótesis te llevó a ti a iniciar este trabajo de investigación, por supuesto? Bueno, como ya he dicho al principio, lo primero que emití fue una hipótesis de lo que es la historia, de lo que podría ser la historia natural de la enfermedad cardiovascular. Naturalmente hay otros problemas. Y otra cosa que tengo que decir es que ¿por qué cogí la forma física cardiorrespiratoria en lugar de datos no de ejercicio, de actividad física que teníamos de la población? Era una población sedentaria en la que había un pequeño grupo de personas que eran activas según lo que considera la American College of Sport Medicine, pero que a los sedentarios se les dio consejo para que aumentaran la actividad. Entonces yo cogí la forma física cardiorrespiratoria porque es el mejor reflejo de lo que hace cada uno a lo largo del día. No hace falta hacer ejercicio para estar en forma. Hay trabajos, o había trabajos, como eran los de carga y descarga. Por ejemplo, los estibadores del puerto de San Francisco, en uno de los primeros estudios que hubo sobre la relación entre actividad física y enfermedad cardiovascular, fue ese. Y esos no hacían ejercicio, el ejercicio que hacían era de su actividad, era una actividad muy intensa que les ponía en forma. Entonces yo por eso cogí la forma física cardiorrespiratoria para ver si aquellos que tenían una forma física cardiorrespiratoria baja tenían más riesgo de sufrir en el futuro obesidad abdominal que los
que los que tenían una forma física alta. ¿Y tú piensas que, siguiendo un poco la hipótesis, que lo cardiorrespiratorio recibe una mayor influencia en el caso del obeso? Una repercusión, me refiero. Sí, una mayor repercusión. Vamos a ver, hablando de forma física existe esa y luego existe otras cualidades como son la fuerza, la flexibilidad, etc. En esas tiene alguna influencia la obesidad, hace que las personas estén menos flexibles, probablemente también que pierdan fuerza, puesto que acumulan más grasa y el músculo trabaja peor. Pero en realidad, con lo que más relacionado está es con todo lo que hacemos en la vida cotidiana, que lo que hacemos en la vida cotidiana donde tiene influencia es en el sistema cardiorrespiratorio, es decir, es el que desarrolla el corazón, la capacidad de bombeo del corazón, la distribución de la sangre a todos los territorios y la captación de oxígeno y sustancias por parte de los músculos. Y todo eso, de una manera de trabajo, te obligó a ti a buscar unos métodos, una metodología, aunque no sea nada más que plantearlo, porque luego lo iremos viendo. ¿Qué metodología utilizaste? Bueno, yo tengo que decir que estos son datos secundarios de un estudio mucho más importante, que fue el Origen, que fue becado por el FIS, y que consistía en ver si el consejo sobre ejercicio que los médicos damos, los médicos de atención primaria damos en la consulta, aumentaba de verdad los niveles de actividad física de esas personas. Se reunió una cohorte de 4.927 pacientes a los que se les midieron muchas cosas, se les siguió durante 2 años, se hicieron mediciones a los 6 meses, 12 meses y 2 años, y los resultados están publicados. Pero de todo aquello, revisándolo como hacemos periódicamente, pues surgió la posibilidad de ver si aquellas personas menos físicamente activas, reflejado por su forma física cardiorrespiratoria, tenían más riesgo de sufrir obesidad abdominal, ¿no? Pero no solo obesidad abdominal, también medimos otros tipos de obesidades, como hemos dicho antes, la general con el índice de masa corporal, también medimos lo que podría ser de verdad la obesidad, que es medimos los pliegues grasos cutáneos del cuerpo y determinamos el porcentaje de grasa corporal que tenía cada persona. Es decir que... Ahí hay un criterio de corte que es al revés que la obesidad abdominal. Se considera obeso en el hombre que tiene más del 25% de grasa y en la mujer a la que tiene más del 30% de grasa. Has dicho algo, los pliegues. ¿Cómo podíamos explicar eso, Natalia, de los pliegues en la obesidad abdominal? Y Ángela, vosotras dos, ¿cómo se los explicáis? Ver los pliegues, medir los pliegues, ¿de qué, según el estudio de Ricardo? Pues el pliegue, para explicarle que todo el mundo lo entienda, es como si tuviéramos una tela que se pliega. Sí. Pues lo mismo sucede con las zonas donde hay un exceso de grasa, que se puede plegar y se puede medir cómo de grande es ese pliegue. Y se hacen distintas zonas que ya están muy estandarizadas para los hombres y para las mujeres. ¿Y eso se elimina o se tiene que dejar con el diagnóstico y el tratamiento adecuado? ¿No es así, Ángela? ¿O aleatoriamente cada uno utiliza la metodología que quiera? Debe haber un control, ¿no? Sí, te refieres a cómo disminuir Claro. la obesidad. Sí, lo que pasa es que cada uno hace lo que quiere. O sea, el médico le puede dar todos los consejos que quiera y usted haga ejercicio, tiene que comer más proteínas, más fibra y menos grasas e hidratos de carbono, pero luego es muy difícil cambiar las costumbres de la gente. Y pues se va valorando, el pliegue es una medida de la cantidad de grasa, se va valorando a medida que la persona va perdiendo peso, se va valorando el pliegue hasta que pudiese llegar a desaparecer. Ya. Pero no utilizar, yo diría, recursos artificiales, ¿no? Hay quien dice, hombre, pues yo voy, me hacen una... No quiero decir nombres porque no lo conozco y no quiero aventurarme, pero hay gente que se retoca eso aleatoriamente. Yo creo que no debe ser aconsejable, ¿no, Natalia? Lo mejor es el cambiar el estilo de vida
porque eso es lo que nos hace a largo plazo volver a acumular grasa o no. Porque una cosa es la eliminación puntual de grasa en una zona localizada, pero si después el estilo de vida no cambia, se puede volver a localizar esa grasa en el mismo sitio. Entonces, lo fundamental es cuidar dos cosas, que son la alimentación y el ejercicio físico, llevar una vida sana en general. Comer de todo en las proporciones adecuadas, porque hay que comer de todo, pero no hay que pasarse con los alimentos que tienen más calorías, y hay que moverse para que esas calorías se quemen y para que el cuerpo en general se ejercite, se mueva el corazón, se muevan los pulmones y nos encontremos bien en general. Ricardo, con esa idea de Natalia, yo continúo con tu metodología. Tú tuviste una muestra ya hemos visto que tuviera una incidencia en cardiovascular, en cardiorrespiratorio. ¿No es así? ¿Qué te encontraste en ese trabajo? Porque tú has partido de una muestra española, pero también extranjera, ¿no? No, españoles. Eran todos españoles. ¿Qué te has encontrado? Se llama el estudio PEPAF y participaron como 15 o 20 centros de salud de toda España, o de diversas comunidades. ¿Y qué te encontrabas tú en ese estudio? Entonces, lo que hicimos primero fue quitar a las personas que ya tenían las diferentes obesidades, quitar a aquellos que tenían algún factor de riesgo, que fueran hipertensos, diabéticos o tuvieran hipercolesterolemia, o sea, dejar personas aparentemente sanas, y a partir de ahí, pues con esas mediciones periódicas, cogimos la última de los 12 meses y vimos qué proporción de personas, bueno, antes que eso, respecto al consumo de oxígeno, dividimos a la población en tres tertiles, tres grupos. El grupo de forma física baja, de forma física media y de forma física alta. Entonces, determinamos qué proporción de personas había desarrollado obesidad abdominal en cada uno, bueno, y el resto de obesidades en cada uno de los tres grupos, y luego los comparamos, hallamos lo que se llama el riesgo relativo, y entonces pues vimos que las personas del tertil de forma física más baja, pues tenían un riesgo bastante más elevado del 129% de desarrollar obesidad abdominal que las personas del tertil alto. Y también que con la única obesidad que se relacionaba también la forma física cardiorrespiratoria era con una que definimos, valga la redundancia, como obesidad definida, que era la conjunción de un índice de masa corporal alto con un porcentaje de grasa corporal alto. ¿Qué significa eso? Pues que esos eran verdaderos obesos, porque dentro del criterio del índice de masa corporal no solo se está midiendo la grasa, se está midiendo también el músculo, y puede haber una persona con una musculatura muy desarrollada y poca grasa que entre dentro de la categoría de obesa sin serlo. Eso es muy... A ver, ¿cómo se puede explicar eso? A ver, explicármelo un poco más, Natalia. Es decir, uno cargado de músculos que sea obeso, ¿eso se puede dar? Que tenga un índice de masa corporal superior al normal. Sí, puede ser. Entonces, todos los que van a los gimnasios deben hacerlo con mucho control. Se debería hacer con mucho control, sí. No, pero es que vamos a ver. A ver, hay que explicar esto. Todos tenemos una composición corporal que está compuesta por la masa grasa, la masa magra, que viene a ser el resto de masa descontada la masa grasa, pero la masa magra está compuesta por la masa ósea, lo que pesan nuestros huesos, la masa muscular, lo que pesan nuestros músculos, y lo que se llama la masa residual, que es lo que pesan las vísceras. Entonces, cuando tú estás midiendo el peso de una persona, estás midiendo todas esas cosas. Al dividirla por la talla, pues estás haciendo una relación de todas esas cosas con la talla. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene una musculatura muy desarrollada? Pues que entra dentro de ese grupo que se denomina obesos, pero es un falso positivo, porque no es obeso. Al contrario, está demostrado según los estudios que la masa muscular tiene una relación muy clara con la mortalidad, sobre todo en personas mayores. A mayor musculatura, menor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, los que van a los gimnasios, yo creo que no tienen
que tener cuidado con lo que Ya, hacen, ya, salvo bueno. si Bien, lo bien. hacen ¿Qué? con otros productos que sirven también para aumentar la masa muscular. Que la alarma, que nos alarma, Claro, no, es no está. desconocimiento de este pobre presentador, y que, claro, yo me he alarmado. Digo, entonces hay que tener cuidado. No, pero en los gimnasios controlan eso mucho, porque hay Sí. sistemas de medición en los que miden la cantidad de grasa del cuerpo y ahora hay unos aparatos que existen en los gimnasios en los que se pueden hacer esas medidas, te dicen porcentaje de agua y un montón de cosas, por lo menos en el gimnasio que yo voy. Sí. Y los entrenadores están muy preparados para asesorar a las personas que van a los gimnasios y normalmente no hay problemas de ese tipo. Sí, es que es necesario ese control. Estamos no sé, metidos en un enjambre de ideas que es bueno aclararlas, porque lo vais aclarando, ya que lo que es la sociedad y el ciudadano en general, pues atropelladamente yo pienso o que va a un gimnasio o que se pone a correr. Vosotros dos como médicos, Ángela, aunque sea un primer consejo, ¿qué le dirías a una persona que dice, parece que yo estoy un poco grueso o gordito o gordita, mira, me voy a poner a correr? ¿Qué consejos iniciales? Voy a ir a un gimnasio, porque va fulanito, va, todo esto se va transmitiendo así. ¿Qué le diríais como primer consejo, Ángela? Que esto es importante. Ya, yo el primer consejo que les daría sería controlar la alimentación y sobre todo la ingesta de alcohol. El alcohol, que tiene una serie de calorías que se llaman cero calorías, o sea, o calorías negativas, porque no aportan nada más que calorías. Entonces el alcohol, sabes que se va transformando y llega a acumularse en el tejido adiposo. Cada vez hay más tejido adiposo, que son las células, los adipocitos, y eso es lo que hay que controlar. La alimentación, lo primero. Luego ya que se muevan, por supuesto, pero que no es solo bueno para mantener el peso corporal dentro de unos límites, sino que, como comentaban antes, es bueno para estar ágil, para estar contento, sí. Y bueno, para hacer algo. De todas maneras, por ejemplo, en mi gimnasio van muchísimas madres con niños pequeños. Y eso me parece muy bien, porque empiezan desde pequeños a acostumbrarse a hacer ejercicio Es un físico. Inicio. Natalia, abundando un poco y aclarando esto, que así por las buenas, vulgarmente expresado, nadie debe iniciar un ejercicio si no es con el control previo, ¿verdad? Ricardo ha hecho un estudio, pero también tiene otras, diríamos, orientaciones. Se necesita una orientación, ¿no? Pues sí, hace falta un profesional que nos oriente y nos diga el tipo de ejercicio que nos hace falta, que nos diga que hay que empezar despacio, que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando, se vaya acomodando a la situación, que lleguemos a un momento de resistencia en el que podamos mantener el ejercicio durante un tiempo, y eso tiene que estar controlado por alguien, por el médico y por la persona que está en el gimnasio que nos ayuda. Sí. Y además de eso, Ángela acaba de decir algo que a mí me parece importante y vital. Yo que leo un poco la prensa, de vez en cuando me encuentro que la alimentación en general está reducida a un número muy corto de alimentos. Es decir, y siempre tomamos 10 alimentos o 5 alimentos, en lugar de decir, hay que abrir el abanico. ¿Es así, Natalia? Hay que comer a lo largo de la semana de todo. No se nos puede olvidar tenemos que abrir el abanico. La legumbre, todos los días no se puede comer de todo, ¿no? Todos los días no se pueden comer lentejas, etcétera, pero a lo largo de la semana sí se pueden incorporar todos los alimentos en su proporción adecuada. Entonces, lo que sí es que hay que elaborar un menú semanal que incluya todos los alimentos. Esto a ti te ha obligado mucho, Ricardo, este concepto que acaba de decir, porque tú has orientado mucho y en tu trabajo todo esto te ha llevado, toda esa metodología que has utilizado, te ha llevado a decir, bueno, pues yo he concluido con algo, porque estamos ya dando orientaciones. ¿A qué conclusión básica y menos básica, general y específica, has llegado tú con ese trabajo? Bueno, hay
damos unos puntos de corte de consumo de oxígeno para los hombres y para las mujeres, a partir de los cuales pues, se considera que están en riesgo, y otros puntos de corte para la forma física alta, a partir de los cuales se considera que el riesgo es muy bajito, ¿no? Entonces, la forma de llegar ahí es con cualquier tipo de ejercicio, pero que consiga eso, porque de lo que ha dicho Natalia antes, es importante la presencia de un profesional, pero también es importante algo que hacen muy poquitos, que es ir midiendo los objetivos que se ponen en un programa de entrenamiento. Lo primero que tienes que poner son unos objetivos, y esos objetivos tienes que irlos midiendo, y tienes que ver que esa persona de verdad va mejorando, porque a alguien que le propones que camine y se pone a caminar, y al cabo de un tiempo le mides y resulta que su forma física es igual que cuando empezó, pues lo que ha hecho le sirve para estar un poquito más ágil, pero de verdad beneficios para la salud probablemente no va a tener, porque no, lo que ha hecho no le ha servido de entrenamiento. Entonces se necesita que lo que hagas te haga mejorar esa capacidad cardiorrespiratoria o consumo de oxígeno para poder asegurarte que no estás en riesgo. Esa es una conclusión de tu trabajo. Esa es una de ellas. Añadiendo o aclarando todo esto, cuando nosotros orientemos y aconsejemos a nivel de clase o a nivel de menos clase, porque Ángela se mueve también en unos terrenos amplios de relación, ¿qué podemos aconsejar? Es decir, es vital y es necesario. ¿Qué le podemos aconsejar a los espectadores, Ángela? Para que reduzcan, sobre todo a los hombres, que reduzcan la barriga. Sí. Es muy difícil. Siempre aconsejamos lo mismo y además estamos todos de acuerdo. Sí. Disminuir la ingesta calórica y aumentar la actividad física. Sí. Bien, todo dentro de un orden. Pero indudablemente es casi imposible, yo pienso, ¿eh? Nos basamos además, y siempre decimos, es que tenemos la dieta mediterránea y por eso nosotros estamos más protegidos en nuestro aparato cardiovascular, porque tomamos la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea la hace muy poca gente, porque cuando sales a tomar una caña, por ejemplo, pues te ponen o unos torreznos o un pan con foie o un aperitivo lleno de grasa siempre, o sea, nunca es un aperitivo sano, como pues un trozo de lechuga, un tomate, que nadie se lo tomaría directamente. Lo que nos gusta comer es, aquí sobre todo en España, son las sustancias grasas, porque indudablemente la grasa es lo que le da el buen sabor a la comida. Entonces, luego hay que controlar eso. Ya hay que por controlar principio los fritos, las grasas. Sí, los fritos. Un segundo consejo, Natalia. Hay que sobre tener la cuidado. dieta. Sobre la dieta. Y Bueno, luego sobre la dieta, veremos lo poco que nos queda sobre el ejercicio. Yo es que mi consejo iba a ir más por el lado de la educación, que es muy importante enseñar a los niños a comer bien y a hacer ejercicio físico con regularidad. Acompañarles, porque una vez que se adquieren una serie de hábitos es mucho más fácil llevar una vida saludable. Y sí que es algo que se está haciendo en los colegios, hay muchos programas sobre la alimentación en los comedores y en general, y yo creo que es algo que no se debe perder. Es decir, las mamás se deben informar qué es lo que come el niño semanalmente. Sí. Sí. Es un consejo que podemos dar, ¿no? Que conozcan el menú semanal y diga, bueno, pues yo por la noche le tengo que acompañar con... Y entonces ya piensa. El ejercicio, Ricardo, es vital. La prueba es que tú estás en forma. Un jubilado en forma, yo diría. Pero realmente, ¿qué tipo de ejercicio necesita el sedentario, el que no ha hecho mucho ejercicio en su vida? Porque no nos acordamos de las cosas nada más que cuando llegan. Después de todo este trabajo que tú has hecho, de esas conclusiones a las que tú has llegado, ¿qué recomiendas tú? Ejercicio físico. Pues sería la combinación de 3 elementos. El primero es lo que llamamos ejercicio aeróbico, que es cualquier actividad realizada de forma prolongada, como puede ser andar, correr, pedalear en bicicleta, remar, etcétera,
Después habría que complementarlo con trabajo de fuerza y con trabajo de flexibilidad, lo que denominamos la gimnasia, que además es tanto más necesario cuanto más mayores vamos siendo, y se va haciendo al revés, que cuanto más mayores vamos siendo, menos vamos haciendo, incluso todos esos corredores que hay ahora mismo por ahí corriendo, ¿no? Y luego me atrevería a emitir otra hipótesis respecto a la obesidad abdominal, y es la siguiente: es posible que el hombre tenga más obesidad abdominal que la mujer porque utiliza menos los músculos abdominales. Los músculos abdominales son unos músculos muy importantes que nos sirven sobre todo para mantener el control de la presión dentro de la cavidad abdominal, pero también nos sirven a la hora de mover la columna, de inclinarnos hacia adelante, inclinarnos hacia detrás, etc. Entonces, el hombre moderno, el antiguo no, pero el moderno, yo creo que tiene menos ejercitados los abdominales que las mujeres y que por eso ahí acumula más grasa. Entonces, ¿cómo se contrarrestaría eso? Pues haciendo ejercicios abdominales específicos de la zona y haciéndolos todos los días y haciendo un número de repeticiones adecuado de aquellos ejercicios que trabajen, de una combinación de ejercicios que trabajen los abdominales bajos, los abdominales altos, las inyecciones o orígenes altos de los músculos, y luego los dos en conjunto. Con eso yo creo que sí que se puede también, es decir, controlar la obesidad abdominal. Que los cerveceros no están así por tomar cerveza, sino también por no hacer ejercicios abdominales. Esto es un mensaje. Seguro. Y esto yo no lo había pensado. Es decir, abdominales, tanto la flexión hacia adelante como la flexión hacia atrás. Bueno, ¿no? eso ya serían lumbares. Lumbares. Quiero decir que cuando yo he hablado de altos y bajos, pues son ejercicios de la parte superior del tronco hacia adelante, que tienes que tirar de las inserciones superiores y levantar las piernas con diferentes movimientos y tal para que los abdominales bajos trabajen. Y luego uno de los dos pues sería tumbarse y sentarse. Natalia, tú que eres de gimnasio también, no solamente la mente, cultivas también el cuerpo, sobre todo a las mujeres. ¿Qué les aconsejarías tú cuando van al gimnasio? ¿En qué se tienen que fijar? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Todo depende de la necesidad que tenga esa mujer en concreto. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es que se lo pasen bien yendo al gimnasio, porque si te aburres dejas de ir al gimnasio. Entonces tienen que escoger una actividad que les haga sentirse bien. Y si lo hacen en equipo, con compañeras o con amigas, mucho mejor, porque eso también te hace ir con más asiduidad al gimnasio. Y una vez que se ha establecido el grupo y el equipo, es mucho más fácil hacerlo de forma regular. Moviéndose todo, ¿no, Ángela? Moviéndose todo. Habitualmente yo voy al gimnasio 3 o 4 veces por semana y entonces cada día hago un ejercicio diferente. Tenemos profesores, hago un ejercicio diferente porque si no, pues solamente, como decía Ricardo, pues los músculos abdominales superiores o los inferiores, pero luego tienes que mover todos los demás músculos. Y yo le quería hacer una pregunta. ¿Habéis valorado solamente las personas por la disminución de la ingesta y por el ejercicio físico, o también había personas que tomaban algún fármaco para disminuir la sensación de apetito? ¿Qué es lo que les hace comer más? Vamos a ver, nosotros no nos fijamos en la ingesta, ni la tuvimos en cuenta, aparte de que era algo que no se recogió en el estudio, porque en realidad lo que formaba parte también de la hipótesis es que como el peso corporal es el equilibrio entre lo que se come y lo que se gasta, pues si tienes unas personas que hacen un déficit negativo, es decir, están gastando menos de los que ingieren, pues como la forma física cardiorrespiratoria baja supone un gasto calórico muy bajo, pues entonces seguramente su ingesta está alta. En relación a eso, ¿no? O sea, una persona puede comer normal, decir que come normal, pero si no se mueve en todo el día, su balance energético seguramente es negativo y entonces pues está comiendo normal, pero más de lo que necesita, con lo cual está acumulando grasa. Entonces, eso es lo que valoraste. Pues de esa forma se valoró ahí la alimentación. Es interesante
la cuestión y la respuesta. Llegamos al final del programa. Yo agradezco a Natalia, Ricardo y Ángela que hayáis estado en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que nos hayáis hablado de esos términos que están en la calle hoy. Todo el mundo no quiere estar gordo, quiere estar más bien flaco, pero lo que no hay que estar flaco es ni en el espíritu ni tampoco en el cerebro. Sí, ahí hay que estar más bien grueso en un sentido figurado. Así que muchas gracias por haber acudido al programa y que repitamos contenidos de este tipo. Cuando quieras. Así que gracias a los tres. Y también a ustedes, como siempre, yo les animo a que Huellas de Nuestro Tiempo, ya ven que semanalmente les ofrece un tema cultural, un tema distinto, un tema de reflexión y un tema también de distracción. Así que hasta el próximo día, muchas gracias.